Que Dios te bendiga en esta noche. En esta noche vamos a hablar sobre cómo discernir la voz de Dios o cómo hacer lo que Dios nos dice. Cómo llevar a cabo el plan de Dios para con nosotros y esas palabras que Él nos da como órdenes para que llevemos a cabo un plan. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Reyes, capítulo 13, del versículo 6 en adelante. Y dice la palabra: entonces el rey Jeroboam dijo al hombre de Dios: por favor, ora por mí al Señor tu Dios para que me sane el brazo. Así que el hombre de Dios oró al Señor y se sanó el brazo del rey, volviendo a ser como era antes. Y el rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa, visítame un rato y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: no iría contigo, ni comería contigo, ni bebería siquiera un vaso de agua en este lugar, aunque me dieras hasta la mitad de tus posesiones. El Señor me dijo que no bebiera nada aquí y que no volviera por el mismo camino por donde vine. Así que el hombre de Dios viajó de regreso por otro camino diferente del que usó para llegar a Betel. Había un profeta viejo que vivía en la ciudad de Betel. Sus hijos le contaron lo que había sucedido con el altar de Betel y lo que el hombre de Dios le había dicho al rey Jeroboam. El profeta viejo dijo: ¿por cuál camino salió? Le mostraron cuál era el camino que el profeta de Judá había tomado. Y el profeta viejo pidió que ensillaran su burro. Así lo hicieron y se fue. El profeta viejo estaba buscando al hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un roble. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El hombre de Dios contestó: sí, soy yo. Entonces el profeta viejo le dijo: por favor, ven a casa y come conmigo. Pero el hombre de Dios contestó: no puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo: no comas ni bebas nada en este lugar y no vuelvas por el mismo camino que viniste. Entonces el profeta anciano dijo: pero yo también soy un profeta como tú. Le mintió diciendo: un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y de beber. Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta y comió y bebió. Mientras todavía estaba en la mesa, el Señor le habló al viejo profeta en voz alta. Le dijo al hombre de Dios: el Señor dice que tú no le obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieras ni bebieras nada en este lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste. Por eso no te sepultarán donde se sepulta a tu familia. El hombre de Dios terminó de comer y beber. Entonces el viejo profeta le ensilló un asno y el hombre de Dios se fue. Mientras iba de regreso, un león lo atacó y lo mató. El cuerpo del profeta quedó ahí y el asno y el león se quedaron parados junto al cadáver. Otros viajeros pasaron por ahí y vieron el cuerpo y el león parado al lado. Así que los hombres fueron a donde vivía el viejo profeta y le contaron lo que habían visto en el camino. Amén. La palabra de Dios nos enseña que había un profeta joven, un hombre de Dios, el cual Dios había mandado con una misión y le había dado una orden específica, la cual fue ir a dar una palabra al rey Jeroboam sobre un altar que él había construido para otro Dios, y que ese altar sería destruido. Pero cuando el profeta se devolvió para Judá, dice la palabra que fue un profeta más anciano. Y este hombre, el cual era un profeta de Dios, pero que ya se había confabulado su palabra, y que vino con engaño delante
del profeta joven. Dice la palabra de Dios que le mintió diciendo que un ángel le había dicho que lo llevara a su casa a comer y a beber. Y el profeta joven fue a su casa, comió, y ahora Dios habla a través del profeta anciano y le da un castigo severo, el cual cuando él sale de ahí un león se lo come. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque el profeta joven nunca entendió que la palabra de Dios es certera, concisa y directa, y que Dios no cambia de decisión, que Dios no habla una cosa y después dice otra. Él tenía que entender que él tenía que cumplir la palabra que Dios le había dado a él, y que si aún alguien se acercara a decirle que Dios le había dicho otra cosa, Dios tenía que hablarle a él. Pero él hizo caso omiso y cometió el peor error. Ahí fue donde empezó toda su caída, al haber escuchado a un hombre que quería engañarlo, y lo logró, lo engañó, porque ese profeta solo le dijo que era un profeta y que un ángel se le había aparecido, y él ni siquiera corroboró ni le preguntó a Dios si él debía o no debía ir a la casa de ese hombre. Y es más, ni siquiera tenía que hacerlo, porque ya Dios le había dado una orden, y la orden era que él iba a ir allí por un camino y no comería ni bebería nada, y se devolvería por otro camino. Entonces, él tenía que cumplir con su misión completamente. Hay veces cometemos errores de esta magnitud, y tal vez ahorita no se obtiene muerte como la tuvo este joven, pero sí perdemos muchas cosas, tanto materiales, bendiciones espirituales y ministeriales de parte de Dios, cumplimientos de promesas, por no saber escuchar la voz de Dios y no conocer que Él no tiene sombra de variación, y que Él no es de los que duda al hablar. Dios, si te dice una palabra, es porque Él conoce por lo que ya vas a pasar. ¿Por qué? Porque Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Si Él te dice que así es, así es. Tú no puedes decir que un día Dios te dice una cosa y el otro día te dice otra cosa. Porque Dios siempre lo que hace es reconfirmar lo que Él ya ha dicho. Cuando se empieza a escuchar a otras personas, aún cuando empiezas a escuchar tus emociones, empiezas a hacer lo incorrecto porque piensas que es la voz de Dios. Y yo te digo algo, la manera en la que más errores se comete y en la que más errores comete un cristiano es en escuchar falsos profetas, o tal vez personas que en un momento son de Dios, pero en otra están trabajándole a las tinieblas. ¿Cómo podemos ver esto? La palabra dice que Jesús
estaba diciendo que él iba a morir y que tenía que morir. Y Pedro dijo, no, Señor, que no te pase esto. Y empezó como a tratar de decirle que no. Y tan pronto le dijo que no, que parecía ser bueno que Pedro se estuviera preocupando por Jesús. Pero Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque estaba siendo influenciado por el enemigo para crear una especie de que Jesús fuera como una víctima y él decir como que, ay sí, pobre de mí, mejor huyo o mejor no muero o mejor no me entrego, porque el enemigo siempre tratará de tergiversar el mensaje de Dios. Él siempre tratará de tergiversar la primera palabra que vino de parte de Dios a tu vida. La primera palabra que Dios le dijo a Jesús es que Él iba a ser y iba a morir en la cruz, que iba a ser sacrificado en la cruz. Pero Pedro le estaba hablando algo contrario. Pero Jesús, como tenía el discernimiento, se dio cuenta que Pedro estaba siendo influenciado por Satanás. Y vio a Satanás al lado de Pedro hablándole al oído y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque le estaba dando una palabra que no venía de parte de Dios. Estaba haciendo una acción que no venía de parte de Dios. Estaba hablando algo que no venía de parte de Dios. Y podrían decir, pero es que Pedro se estaba preocupando, pero es que Pedro estaba siendo amable con Jesús. Él no quería que su maestro se muriera. Pero lo que nosotros, los hijos de Dios y aún los ministros de Dios, tenemos que tener es discernimiento. Porque no podemos caer en palabras de halagos, ni podemos caer en palabras que nos harán a nosotros hacernos la víctima. Un autocompadecimiento. Porque hay veces vemos personas que están viviendo una situación y otros, en vez de darles una palabra de fortaleza, o tal vez que están pasando un momento duro, darles una palabra para que levanten su fe, para que se pongan enérgicos en la fe y levanten su espíritu, lo que empiezan a decirle es, pobrecito de ti, mira, tú no tienes que estar pasando por esto, mira, ay, pobrecito, tú por qué estás pasando por esto, tú no deberías estar pasando por esto, ay, no, y empiezan a darle unas palabras que en realidad lo que hacen es que entre un espíritu de víctima y que la persona se sienta como el pobrecito. Y esto es una manipulación que está siendo usada en estos tiempos en la iglesia, cosa que hay que sacar. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera tomado la palabra de Pedro, Cristo hubiera dicho, pobre de mí, yo no voy a morir, pobre de mí. Y este hombre, aún nos volvemos a la historia de los dos profetas, el joven y el anciano, dice que él le dijo, tú eres el hombre de Dios. Empezó a halagarlo, tú eres el hombre de Dios, el que hizo y el que habló y todo esto pasó, porque es que le habían contado al profeta anciano. Y él dijo, tú eres el hombre de Dios. Y él, sí, yo soy. Vamos, come y bebe. Y en el momento no cometió el error porque él dijo, no, es que Dios me dijo que no. Pero cuando llega ese hombre y le dice, no, pero es que Dios me dijo ahora esto. Es que yo vi un ángel que me decía que te llevara, que fueras conmigo a mi casa a comer y a beber. Que fueras conmigo. Ahí lo manipuló. Ahí lo manipuló. Y este profeta cayó en sus manipulaciones por no entender que la palabra de Dios, por encima de lo que se atraviesa en el camino, hay que cumplirla como Él la dijo, parte por parte.
y orden por orden, palabra por palabra. No es que un día, por cualquier situación, ya todo cambió. Si Dios te dice a ti, ve y haz esto, y tú dices, no, es que lo que pasa es que ahora cambió algo. No, Dios ya sabía que Dios ya sabía lo que iba a pasar ese día, pero tú no puedes cambiar los planes que Dios te dio solo porque viste que algo en lo natural cambió. Tú no puedes dejarte llevar por lo que estás viendo físicamente. Tú tienes que dejarte llevar por la palabra que Él te dijo. Y este hombre se le fue por el camino. Se le fue atrás de él y lo encontró. Pero Dios le dijo, no vas a comer y no vas a beber. O sea que él tenía que entender que él no podía escoger otra palabra más. Que Dios no le iba a hablar más en ese momento. Que Dios no le iba a mandar otro mensaje con nadie, sino el primero que Dios le dio. Y si Dios le dijo que fuera, no comiera ni bebiera, él tenía que haberse devuelto para Judá, sin comer y sin beber, a pesar de lo que se le atravesara en el camino. Perdemos bendiciones, perdemos cosas, perdemos avances en nuestra vida por estar escuchando gente, por estar escuchando personas que dicen venir de Dios, pero no vienen de Dios, por escuchar personas a los cuales vienen de parte del enemigo, influenciados como Pedro fue influenciado, pensando que se estaba preocupando por Jesús, pero en realidad estaba siendo influenciado por Satanás. Hoy yo te digo que tú obedezcas solamente al mandato de Dios y a lo que Él te ha dicho principalmente. Si Él te dijo algo desde el principio y lo escuchaste, haz eso. No importa la situación, no importa lo que se pueda meter, no importa lo que cambie en lo natural. Lo que Él dijo, Él lo hará, porque Él ya sabía lo que iba a cambiar en lo natural, pero tú tienes que obedecerle y hacer lo que Él te mandó de hacer, porque a Dios nada lo coge por sorpresa. A ti te puede coger por sorpresa algo, pero a Dios no. Así como este hombre cogió por sorpresa a ese profeta, y por causa de ese profeta el joven desobedeció, por causa del anciano desobedeció, porque él fue guiado y manipulado por la mentira de ese profeta anciano, y murió, falleció, perdió todo lo que había hecho por causa de una desobediencia, por haber escuchado una voz que no venía de Dios. Hoy, ten discernimiento para escuchar lo que viene de Dios para tu vida. Lo que Él te ha dicho se cumplirá, a pesar de que otros vengan a decirte que lo que Dios te dijo no es así. Tú confía, tú cree, porque tú fuiste el que escuchaste la voz de Dios, no los demás. Así que no importa lo que digan los demás, si tú escuchaste la voz de Dios realmente y discerniste que es su voz, tú haz lo que Él te dijo y no prestes atención a la voz que viene de los hombres que están influenciados por el enemigo. Tú escucha a Dios y cumple lo que Él te dijo, la primera palabra. Que Dios te bendiga.